Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán del siglo XIX, es una figura imponente de la historia intelectual. Su obra sigue siendo relevante, incluso controvertida, debido a su mordaz crítica a la civilización occidental. Nietzsche veía la cultura occidental como estancada, decadente y negadora de la vida. Creía que estaba construida sobre una base de moral de esclavos, encarnada en el cristianismo, que sofocaba la individualidad y la creatividad. La crítica de Nietzsche se dirigió a varios aspectos del pensamiento occidental, desde la religión y la moral hasta el arte y la filosofía. Cuestionó la validez de las verdades establecidas, desafiando los cimientos mismos de la civilización occidental. Sus ideas, a menudo expresadas en un lenguaje provocador y aforístico, siguen resonando en aquellos que buscan comprender las complejidades de la vida moderna. La filosofía de Nietzsche no es una doctrina sistemática, sino una colección de ideas, a menudo contradictorias, que nos obligan a cuestionar nuestras suposiciones. No ofrece respuestas fáciles, sino que proporciona un marco para examinar críticamente nuestros valores y creencias. Su obra sigue siendo un recurso vital para cualquiera que busque navegar por las complejidades del mundo moderno. Para entender la crítica radical de Nietzsche, debemos profundizar en su historia personal. Nacido en 1844 en una familia devotamente religiosa, la infancia de Nietzsche estuvo marcada tanto por la curiosidad intelectual como por la tragedia personal. La muerte de su padre cuando Nietzsche tenía solo 5 años tuvo un profundo impacto en el joven. La educación temprana de Nietzsche, impregnada de literatura y filosofía clásicas, sentó las bases para sus posteriores actividades intelectuales. Sobresalió en sus estudios, demostrando una mente aguda y una pasión por el conocimiento. Sin embargo, incluso mientras se sumergía en el mundo académico, Nietzsche albergaba un creciente escepticismo hacia los valores y creencias tradicionales. Las semillas de la posterior rebelión de Nietzsche contra la moral tradicional y el dogma religioso se sembraron en sus años de formación. Sus experiencias con la pérdida, junto con su exposición a las corrientes intelectuales de su tiempo, contribuyeron a la evolución de su visión del mundo. La infancia de Nietzsche proporciona un contexto crucial para comprender los orígenes de su radical proyecto filosófico. El viaje intelectual de Nietzsche lo llevó a la prestigiosa Universidad de Bonn, donde estudió teología y filología clásica. Fue durante este periodo que comenzó a cuestionar su educación religiosa, abandonando finalmente su fe por completo. Esta ruptura con el cristianismo marcó un punto de inflexión en la vida y obra de Nietzsche. En 1869, a la notablemente joven edad de 24 años, Nietzsche fue nombrado profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea. A pesar de su éxito académico, se sentía cada vez más alienado del clima intelectual predominante. Sus intereses se extendían más allá de los confines de la filología tradicional, abarcando la filosofía, la psicología y la crítica cultural. La creciente desilusión de Nietzsche con la vida académica coincidió con su descubrimiento de la filosofía de Arthur Schopenhauer. La visión pesimista del mundo de Schopenhauer, en particular su concepto de la voluntad, resonó profundamente en Nietzsche. Este encuentro con la obra de Schopenhauer impulsó aún más la ruptura de Nietzsche con las escuelas filosóficas tradicionales y lo encaminó hacia el desarrollo de su propia perspectiva filosófica única. Un concepto central en la filosofía de Nietzsche es el del Übermensch, a menudo traducido como superhombre o hombre superior. Esta figura representa la visión de Nietzsche del potencial humano, un individuo que trasciende las limitaciones de la moral convencional y crea nuevos valores basados en la afirmación de la vida. El Übermensch no es un superhombre literal, sino más bien un tipo ideal, una meta hacia la que la humanidad debería esforzarse. Este individuo encarna la creatividad, la independencia y el rechazo a la mentalidad de rebaño. El Übermensch se caracteriza por una voluntad de poder, una fuerza impulsora que lo obliga a superar obstáculos y crear significado en un mundo sin sentido. El concepto de Übermensch de Nietzsche ha sido objeto de diversas interpretaciones, algunas más controvertidas que otras. Mientras que algunos lo ven como un llamado a la autorrealización individual, otros lo han interpretado como una justificación para el elitismo e incluso el totalitarismo.
Comprender los matices del pensamiento de Nietzsche requiere una consideración cuidadosa de su obra en su totalidad. Sección 6. La voluntad de poder. Interpretaciones del Übermensch. El concepto de voluntad de poder de Nietzsche es central para comprender al Übermensch. Sin embargo, este concepto a menudo se malinterpreta. Algunos lo interpretan como un crudo deseo de dominación, lo que lleva a acusaciones de que Nietzsche promueve la violencia y el autoritarismo. Esta interpretación, sin embargo, pasa por alto la naturaleza matizada y multifacética del pensamiento de Nietzsche. Para Nietzsche, la voluntad de poder no es simplemente un deseo de control político o físico. Representa una fuerza vital fundamental, una lucha por el crecimiento, la creatividad y la autoexpresión. Es la fuerza que impulsa a todos los seres vivos a superar la resistencia y alcanzar su máximo potencial. En este sentido, la voluntad de poder del Übermensch no se trata de subyugar a otros, sino de autodominio y la creación de nuevos valores. Comprender la voluntad de poder como una fuerza creativa es crucial para interpretar al Übermensch. El Übermensch no es un tirano, sino un individuo que abraza su propia voluntad de poder para crear significado en un mundo desprovisto de propósito inherente. Esta interpretación se alinea con el énfasis de Nietzsche en la autocreación individual y el rechazo de la mentalidad de rebaño. Sección 7. Relevancia duradera. Nietzsche en el siglo XXI. A pesar de su muerte en 1900, las ideas de Nietzsche siguen siendo sorprendentemente relevantes en el siglo XXI. Sus críticas a la cultura occidental, sus ideas sobre la condición humana y su énfasis en la autocreación individual continúan resonando con las preocupaciones contemporáneas. En muchos sentidos, el pensamiento de Nietzsche parece aún más relevante hoy que durante su vida. El declive de los valores e instituciones tradicionales, el auge del individualismo y la búsqueda continua de significado en una era secular son todos temas que Nietzsche abordó hace más de un siglo. Sus escritos ofrecen una valiosa perspectiva sobre estos desafíos contemporáneos, instándonos a cuestionar nuestras suposiciones y adoptar nuevas formas de pensar. La relevancia perdurable de Nietzsche radica en su capacidad para provocar el pensamiento y desafiar la sabiduría convencional. No proporciona respuestas fáciles, sino que ofrece un marco para el pensamiento crítico y el autodescubrimiento. En un mundo que lidia con la incertidumbre y el cambio rápido, el llamado de Nietzsche a la autocreación individual y la aceptación de las complejidades de la vida sigue siendo tan oportuno como siempre. Sección 8. Una palabra final. La sinfonía inacabada de Nietzsche. La obra de Nietzsche se entiende mejor no como un sistema terminado, sino como un proyecto en curso. Dejó tras de sí una gran cantidad de ideas, a menudo fragmentadas y abiertas a la interpretación. Esta cualidad inacabada es a la vez frustrante y estimulante. Exige la participación activa del lector, invitándonos a lidiar con sus ideas y sacar nuestras propias conclusiones. Leer a Nietzsche no es una actividad pasiva, sino un diálogo. Nos desafía a confrontar verdades incómodas sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Sus provocaciones no deben tomarse al pie de la letra, sino como puntos de partida para la reflexión crítica y el autodescubrimiento. El legado de Nietzsche no es uno de respuestas definitivas, sino de preguntas perdurables. Su obra sigue siendo una sinfonía inacabada, invitándonos a convertirnos en participantes activos en la conversación continua sobre el significado de la vida, la naturaleza de la moral y el potencial del espíritu humano. Su voz, aunque silenciosa durante más de un siglo, continúa resonando, desafiándonos a pensar de manera diferente, vivir auténticamente y abrazar las complejidades de la existencia.